Hola, soy Samix y les presento mi fanfic de Yo en Boku no Hero Academia. Todo comenzó cuando nací, pero mis padres no me querían, por eso tuve que criarme solo. Mi peculiaridad era controlar la naturaleza. Después de 15 años soy un joven que era muy inteligente, también tenía fuerza porque había entrenado 5 años y aprendí mucho sobre mi poder. Yo trabajaba como un repartidor de pizza, pagaba bien. Un día vi a una niña huyendo de unas personas que la querían y yo corrí a ayudarla después de noquearlos. Ella me preguntó quién era y yo le respondí con mi nombre y le pregunté el suyo. Dijo que se llamaba Evelyn. Le pregunté quiénes eran esos y ella respondió que ellos experimentaban con ella y ella escapó, pero la siguieron. Y luego llegué yo y le pregunté si tenía peculiaridad y dijo que podía crear seres de líquido negro y podía darles poderes a la gente. Por si acaso a lo de la Evelyn de Resident Evil 7 sigo. Le pregunté cómo era eso y respondió que no sabía ocupar muy bien su poder. Le dije que ahora estaba conmigo y que la cuidaría y ella me preguntó si podía llamarme papá y le respondí con un claro. Evelyn me dio un regalo, ella me dio el poder de crear insectos que me ayudarán. Me compré una mansión abandonada y la arreglé. La mansión es como la de Resident Evil 7 sigo. Cuando le mostré a Evelyn su casa quedó fascinado con todo: la casa vieja, el granero y los animales que había comprado, también el garage, el invernadero, la casa de invitados y el mayordomo que había contratado. Y Evelyn se hizo su amiga. Él era un hombre sin peculiaridad pero necesitaba un trabajo. Evelyn le dio un regalo, el de poder estirarse y ser invulnerable a los ataques físicos y a distancia, y yo decidí ir a la Universidad UA de Héroes. Cuando llegué fui uno de los primeros y me senté a hacer el examen escrito y después el práctico donde me ayudó Evelyn con la materia oscura. Ella se escondía en una mochila que llevaba. Después apareció el 0 puntos y lo destrocé por dentro con mis plantas e insectos. Después volví a la casa y el mayordomo ya había limpiado todo. Él no tenía el almuerzo hecho. Cuando me llegó la carta la abrí y vi un programa de un maestro que sea es que fui aceptado en la UA. Cuando llegué el lunes me perdí un poco, pero con los insectos llegué a mi salón de primero. Luego llegaron los demás y un joven llamado Izuku Midori ya empezó a hablar con un estudiante llamado Lida. No me importó y esperé al profesor hasta que llegué. Me sorprendió que llegar tarde. Nos dijo que nos pusiéramos unos trajes de loa y nos fuimos al patio. Al llegar hicimos unas actividades físicas como correr lo más rápido y tirar una pelota lo más alto posible. Yo no logré mucho, pero no fui el peor. Después nos fuimos a hacer clases normales y nos fuimos a casa. Cuando volví a la escuela nos tocó una clase con Olmite de villanos va héroes. Después de muchas batallas me tocó contra Olmite, me tocó héroe y a el villano. Con la ayuda de Evelyn logré tocar la bomba y gané. Después Olmite se fue corriendo y yo fui a la enfermería para curar un poco algunas pequeñas heridas que me hizo Olmite, pero al llegar vi a Olmite en una forma muy extraña y me fui antes de pregunta. Evelyn me dijo que estaba nutrida. Yo le dije que ya nos íbamos. Yo todavía no tenía un traje de héroe y empecé a fabricar una. Tenía una máscara de gas, unas grandes patas de insecto de metal en la espalda, una mochila para Evelyn. También el traje era verde y negro, tenía en los brazos otros ya que sacó los insectos y ese es mi traje. A Evelyn no le diseñé un traje. El día siguiente por la mañana muy temprano a las 6 colgué unos carteles de guardia de seguridad. A las 8 llegaron dos personas hermanos, uno se llamaba Jack y el otro se llamaba Jo. Le pregunté sobre ellos y estos respondieron que eran fuertes y necesitaban trabajo. Jack tenía el poder de regenerarse y Jo podía controlar metales. Los contraté y me fui a la UA. Llegué de primero, luego empezaron a venir los demás. Al llegar todos el maestro Isawa nos dijo que íbamos a elegir el delegado del curso. Yo no quise, no me interesó. Al final elegimos a Izuku para que fuera el delegado. Después nos fuimos a la cafetería y como un arroz muy bueno le dije al cocinero que estaba delicioso y le pedí uno más para Evelyn helado y luego empezó a sonar una alarma. Todos empezaron a correr empujándose entre sí. Yo empecé a ver por las ventanas y solo eran los medios de televisión. Noté que era un Probe y mis guardaespaldas desde la mansión vieron las noticias y fueron a ayudarme. Cuando llegaron me sacaron por una ventana y se fueron y noté que las personas estaban hablando con el profesor Isawa pero no les quería decir nada. Yo empecé a buscar al director, a algún profesor. Cuando volvía todo estaba bien. Lida lo había solucionado y después en la clase Izuku le dio su puesto a Lida. Después de eso nos fuimos y Evelyn me preguntó qué íbamos a comer y le dije al mayordomo que nos diera puré de papa con carne al jugo con papas doradas. Lo siento si a alguien le dio hambre. Sigo con la historia. En la casa vieja vive Jo. En la casa normal vivía Jack. En el granero pusimos cámaras de seguridad. En la casa de invitados se la dimos al mayordomo. Teníamos muchas llanes y puzzles en nuestra casa, pero por mi intelecto los recordaba todos. Como para salir al patio necesito 3 cabezas de perro y para entrar al granero necesito 2 tarjetas. El invernadero necesita una llave. Al día siguiente fui a la escuela temprano. Después el profesor dijo que nos íbamos con 3 profesores que eran el Olmite y otro profesor. Al llegar vimos que la heroína era la héroe 13. Nos dijeron que no pongamos los traves de héroes. Cuando entramos pasamos por un largo especie de puente. Cuando tengamos a la escalera se abrió un portal y salieron villanos. El profesor se puso sus especies de lentes y fue a pelear. Los sistemas de seguridad no funcionaban.
funcionaban y los teléfonos tampoco. Después el humo negro nos teletransportó. Yo llegué a la zona de naufragio, empecé a nadar a sus arriba. Unos villanos me atacaron pero con las patas de insecto los maté y subí y llegué al barco. Después de 1 minuto llegaron Minera a su Izuku y hacia abajo y los villanos no se movían y Izuku dijo que los villanos podrían tener la forma de matar a All Might y que los villanos no nos subestiman y que digamos nuestros dones. Asu dijo que podía saltar alto como una rana, estirar su lengua hasta 20 metros, se podía pegar a paredes, limpiar su estómago y segregar un líquido. Luego Izuku que tenía super fuerza y se rompía cuando la usaba. Luego Minera él podía sacar bolas que se pegaban a las paredes, las bolas salen de su pelo y a él no se le pegan. Y yo podía controlar la naturaleza, podía crear látigos de raíces, tirar hojas como si fueran shurikens, podía crear insectos de mis brazos y creé panales completos de insectos. Eso es todo. Después de eso, un villano atacó rompiendo el barco. Izuku atacó el agua, yo creé muchos insectos y un montón de hojas shurikens. Suyo saltó y nos agarró. Minera atacó tirando un montón de bolas que se pegaron a los villanos. Después llegamos cerca de la orilla y vimos al profesor peleando contra muchos villanos, pero les ganó y peleó contra un villano muy poderoso y le rompió un pedazo del codo. Después llegó Nomui, lo golpeó muy fuerte. Luego llegó la niebla negra y morada y el villano dejó que ya se iba, pero antes se abalanzó sobre Tsuyu y casi la mata, pero el profesor le borró su don. Luego Izuku lo atacó, pero el Nomu se puso en su camino y no se movió ni un poco. Luego llegó All Might que fue a atacar al villano, pero Nomu se puso en el camino y después All Might lo empezó a golpear mientras nosotros nos llevamos al profesor hasta que Izuku quería ayudar a All Might y yo lo seguí, pero la sombra nos bloqueó y Bakugo golpeó contra el suelo y Todoroki congeló al Nomu y Kirishima casi golpea al villano. Yo intenté golpear al Nomu pero no le pasaba nada hasta que un insecto lo atravesó con su aguijón. Después Nomu se liberó del hielo y se regenera rápidamente. All Might con toda su fuerza y más empezó a golpear a Nomu hasta que salió volando. All Might empezó a hablar con los villanos. Izuku corrió hacia el humo negro morado y lo intentó golpear y al villano casi toca a Izuku, pero le llegó una bala de un héroe profesional. Todos los héroes profesionales estaban acá y el villano se fue, pero All Might estaba agotado y se transformó y lo vi, pero segmentos lo cubrió. Yo me fui y ahora todo está bien y solo All Might y Sawa y Izuku salieron lastimados y nos fuimos. Los días de escuela pasaron y los días libres los pasé con Evelyn y Jack trajo a su hijo a vivir a la casa. Él me preguntó si me molestaba y yo le dije que no. El hijo de Jack se llamaba Lucas y su poder era ser muy inteligente, sabía mucho de puzzles, armas, trampas y emboscadas. Es dueño del granero y lo convirtió en el antiladrones. Tenía una sala que de pruebas que era peligrosa pero se puede salir. Él tenía una sala de cámaras. Yo, Evelyn, Lucas, Jack y Howe fuimos al parque y nos divertimos. Yo pagué todo. Noté que Jack era algo poco paciente en el parque. Unas personas peleando metieron a Jack y Jack recibido unos golpes. Jack los golpeó y los noqueó. Luego llegó un héroe y golpeó a Jack con suficiente fuerza para mandarlo lejos. Jack se enojó y le rompió el traje y un poco los brazos. Luego lo calmé junto a Howe. Hablando de Howe, Howe es muy paciente, calmado, pero no tolera que se metan con su familia. Lucas es muy inteligente. Logró ganar el bingo por lógica, ganar ajedrez de unas 5 movidas. Le encanta jugar y ganar. Evelyn, mi hija, es una niña muy bien portada, pero antes le dan miedo las personas. No le gusta soltarme, se siente segura con los demás. Le encantó jugar a los juegos, no le gustó la montaña rusa. Después nos fuimos. El siguiente día entrené a Evelyn. Ella cuando fue atacada por un palo de metal que tiró Howe, creó un gordo que al ser asesinado explotó. Cuando Jack atacó a Evelyn creó un monstruo de garra, agarró el brazo de Jack y lo mandó lejos y le di un regalo a Evelyn, el perro. Este perro, y Evelyn se emocionó creando un cuadrúpedo. Ella le dio un poder al perro, hizo que él hubiera tentáculos y una gran fuerza y resistencia. Al normal era solo un puerto humanoide de materia oscura. El de garra es lo mismo pero más resistente y tiene una garra casi tan grande como la mitad de su cuero. El cuadrúpedo es lo mismo que el normal pero en 4 patas y salta. El gordo solo es lo mismo pero gordo con mucha resistencia, bonita, ácido y al morir explota tirando ácido. El siguiente día fui a Lawa y Evelyn no quería separarse de él, pero que le pusimos shock, así que tuve que llevar al perro. Cuando llegaron todos, Lida dijo que todos se sienten y me preguntó por qué traje a mi perro y le respondí que no era mi perro y Lida preguntó de quién era el perro y le respondí de mi hija. Todos se sorprendieron de tan joven y ya tiene hija. Yo respondí que era adoptada y todos entendieron y preguntaron por qué lo traje, porque tengo a mi hija en mi mochila. Preguntaron por qué y les respondí porque ella no quiere separarse de mi vida. Respondió que ya me dejó solo cuando el profesor llegó. Vimos que estaba lleno de vendas, pero dijo que tendríamos el festival deportivo para que no mostremos que no nos afectó el ataque, también para que nos vean las agencias de héroes y todos se emocionaron por resaltar. Y Ochako se puso rara y Ochako se fue del salón. La seguí y le pregunté por qué quería ser una heroína y ella respondió que por dinero y le pregunté por qué y respondió porque su familia son constructores y no tienen trabajo todavía y le dije que era muy interesante y si me daba el número de sus padres porque necesito constructores. Ella me dio su número y me fui. Al volver a la clase tuvimos una clase y al salir vimos muchas personas. Yo me fui por la ventana y Bakugo les dijo extras y los hizo enojar y apareció un joven que dijo que las personas que no entraron al curso de héroes tienes una segunda oportunidad en el festival deportivo. Yo entré de nuevo por la ventana y le pregunté más, él no dijo nada y no me habló.